Buenas tardes, doctora Claudia Orantes y compañeros. A través de este video presento la infografía política educativa. Mi nombre es Marjolie Pérez Gómez. Introducción. Los postulados históricos sobre la política y su relación con la educación han llevado a la evolución de la sociedad, fomentando el pensamiento crítico, que han llevado al establecimiento de políticas públicas educativas a la medida de las necesidades de cada sociedad. A continuación, se presenta una infografía a partir del texto Tema 3, el pensamiento político de Platón, donde se ilustra las temáticas más relevantes como son el mito de la caverna, la justicia, el Estado y la política, el rey filósofo, ciudadanos, sofistas, Sócrates, teoría política de Platón, el Estado ideal, la teoría de la educación y la república. El pensamiento político de Platón. Platón nació en el año 427 a.C. y muere en el año 347 a.C. Es ciudadano de Atenas, filósofo griego, alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles. Escribió grandes obras en formas de diálogos, entre las cuales está La concepción del hombre y la sociedad, El problema del conocimiento y de la ciencia. Algunos de estos diálogos son apologías de Sócrates en defensa tras su condena, como Menón, que es virtud, Fedón sobre la inmortalidad del alma, Banquete sobre el amor y la belleza, La República, que se trata del bien y la organización del Estado, Fedro, que se trata sobre el amor, Timeo sobre el origen del mundo, las leyes, etc. El contexto político e intelectual en el que se desarrolla la vida de Platón fue, en ese momento se estaban desarrollando las guerras de Peloponeso y su caída ante Esparta. Luego se da la dictadura de los 30 tiranos. También se desarrolla bajo la influencia de Sócrates como el único político auténtico de Atenas, y se convierte en consejero paternalista de Dionisio y Dion en Siracusa, donde fue expulsado en varias ocasiones. En una ocasión fue vendido como esclavo. Platón, en el año 361 a.C., crea la Academia, considerada como la primera universidad europea, la cual funciona por 900 años. Su carácter de centro filosófico, con el objeto de que el ser humano desarrolle la felicidad verdadera a través del desarrollo de las tres partes del alma. El mito de la caverna. El mito de la caverna es la alegoría de la educación del filósofo, donde se cuenta un diálogo de unas personas en una caverna mirando las sombras que se reflejan a través del fuego, donde una de estas, a través de la curiosidad, experimenta otras sensaciones acercándose al fuego y finalmente saliendo hacia el exterior. El mito lo que refleja es que esta persona que va al exterior debe regresar para enseñar a las personas que aún están atrapadas en la caverna, enfrentándose a los miedos de estas personas, que entre las cosas que pueden hacer sería atacarlo hasta producirle la muerte, así como lo hace la apología a lo que le pasa a Sócrates en defensa de él. Tenemos en cuenta que Platón pues vive esa experiencia de su maestro, que fue ajusticiado de manera injusta. La felicidad verdadera de este mito refleja la felicidad verdadera es el desarrollo auténtico de la personalidad como ser racional y moral, el recto cultivo del alma racional y la relación armónica que debe ocurrir entre las tres partes del alma. Justicia, Estado y política, el rey filósofo. Platón plantea una utopía política en la que el gobierno pertenece a los filósofos. Dado que en ese entonces, para ser llamado filósofo, pues era una persona que perseguía la verdad
y hacia el desarrollo de la idea del bien. En este relato, Platón plantea que la persona debe mantener una educación durante 15 años. Esta educación era para todos por igual, para el rico, para el pobre, y la academia es quien esto lo va dejando en el camino. El que logre mantenerse su formación por esos 15 años será una persona que ha logrado desarrollar su ser racional y su ser moral. Manteniendo la idea de que la educación es el auténtico arte de conducir el alma hacia la verdad y que el estado ideal se fundamenta en la justicia. Un estado justo es el que viene impuesto por la idea del bien, y teniendo en cuenta que el rey filósofo es la persona que ha desarrollado en ese recto cultivo de un alma racional en busca del bien, entonces sería la persona más ideal para impartir justicia en un estado. Ciudadanos, sofistas y Sócrates. Atenas de Pericles, en el siglo V a.C., surge una época de esplendor en la ciencia, las artes y la literatura, y sobre todo en el pensamiento, como nunca antes se había conocido. Dentro de estos movimientos se destacan los sofistas como grandes maestros de la retórica y la elocuencia, con gran interés en el poder y en el éxito. Grandes defensores del relativismo, manteniendo que al mismo tiempo todo es verdadero y falso, y el escepticismo, manteniendo el concepto de que no es posible conocer la verdad. Dentro de los sofistas más relevantes se destacan Protágoras y Gorgias. Al respecto, Sócrates, quien nace en el año 470 y fallece en el año 399 a.C., se opone a este relativismo y el escepticismo de los sofistas. Esto lo lleva a tener una serie de detractores, sobre todo por sus interlocuciones, en los cuales a través de una serie de preguntas conducía a la persona hacia el reconocimiento de su absoluta ignorancia. Esto fue mal visto por los sofistas, quienes gestionan su condena a muerte. Sócrates decide aceptar como cumplidor de la ley y bebe la cicuta para así morir. En la imagen de la derecha se ve cuando él bebe la cicuta y sigue filosofando hasta que llega a la muerte. Ahí se ve con sus amigos y estos seguidores, porque era considerado un maestro en su tiempo. Teoría política de Platón, el estado ideal. Manteniendo el concepto de que todos los hombres no están igualmente dotados por naturaleza, asimismo no deben realizar las mismas funciones. Cada uno predomina un alma y ha de ser educado para las funciones que debe realizar. Para esto, la educación debe ser idéntica para hombres y mujeres y se va dando un lugar o se va ganando un lugar en la clase social. Las clases sociales dentro del estado ideal de Platón está denominado por gobernantes, guardianes y productores. Según el desarrollo de las partes del alma son la racional, la irascible y la concupiscible. Dentro de cada una se desarrollan unas virtudes. Para los gobernantes, que él mantiene que son los filósofos, los adecuados gobernantes, se desarrolla la sabiduría y la prudencia. Para los guardianes se desarrolla la fortaleza y para los productores la templanza, manteniendo el concepto que en un verdadero estado debe ser racional y debe procurar la felicidad de todos los ciudadanos.
La justicia ha de buscarse en el encaje entre el Estado y los ciudadanos, manteniendo la ética como una conductora a la política, y que solo en una ciudad justa es posible educar a hombre justo, adoptando un compromiso educativo, político y moral. Teoría de la educación según Platón, Paideia. La auténtica educación es la que conduce a la verdad y al bien. El filósofo es el fruto más exquisito de la educación dada por el Estado, y a él le compete trazar el diseño concreto del estado ideal y dirigir su realización. Está contemplada bajo dos niveles: el primario, que sería común para todos los ciudadanos, y el secundario, reservado a los futuros gobernantes. Se prolongará desde los 20 hasta los 35 años. En una primera fase se desarrolla un estudio detallado y progresivo de las matemáticas en sus distintas ramas para, en su fase definitiva, abordar la dialéctica, que culminará en el conocimiento del bien. Los seleccionados pasarán gradualmente este curso educativo, y los que al llegar a la edad de 30 años hayan dado pruebas satisfactorias recibirán la instrucción especial de la dialéctica. Transcurridos 5 años de tal estudio, se le enviará al mundo, o él menciona al interior de la caverna, pero en realidad es una inserción en la sociedad, para confiarles algún cargo con el fin de que vayan adquiriendo la necesaria experiencia de la vida. Esta prueba durará unos 15 años y quien supere ya tendría unos 50 años. Estos serán los responsables de ordenar el Estado. Esa es la teoría de la educación que plantea Platón. La República, obra de la madurez de Platón. La República es la propuesta de construir una sociedad perfecta basada en la racionalidad, en lo ideal. Solo en las ideas está la verdad. Platón propone que hay que confiar el gobierno a los filósofos para estar libres de ambición. Conclusiones. El planteamiento de Platón para la teoría educativa nos lleva a reflexionar sobre el ideal educativo. Muchos postulados han reescrito adaptaciones a estos ideales, según el contexto y a la sociedad que surge según la época. Al comparar el planteamiento educativo, es asombroso la reflexión y comprensión del reconocimiento de diferentes inteligencias, al referir que no todos los hombres están igualmente dotados por naturaleza, ni deben realizar las mismas funciones, categorizando la función de cada uno en la sociedad para alcanzar la felicidad verdadera. El filósofo Platón, adelantado a su época, puesto que aún hoy en día no logramos establecer el ideal educativo, pero sí se ven similitudes en lo que planteó en su época, bajo la premisa: la auténtica educación es la que conduce a la verdad y al bien. A continuación presentó las referencias utilizadas: Historia del pensamiento político premoderno, tema 3, el pensamiento político de Platón, Universidad de Valencia, Sanz, en el 2010. Muchas gracias.